Muy bien, antes de pasar a la siguiente materia, les comento acerca de lo que tienen que hacer con sus planeaciones, ¿vale, chicas? Vayan adecuándolo. En tu caso, Monse, va a irle poniendo tal vez los logos de la escuela, tu nombre, el nombre del maestro y demás para que ya lo tengas preparado en el momento de subirlo. Se va a ir trabajando de esta manera para que no tengas ninguna, pues ya ninguna necesidad de hacer algo diferente cuando tenga que hacer el examen, ¿vale? Esta planeación que me mostraron sería la parte del examen práctico, por así decirlo, del mismo examen que se tenga que subir, entonces por eso lo recomiendo. Oli, pásalo a un formato, ¿vale? A computadora, todo lo que tienes, pásalo a un formato a computadora, lo mismo, pon el logo de la escuela, tu nombre, mi nombre y demás, para la parte de la revisión nada más, y pues esas serían como las recomendaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, les proyecto la siguiente materia. Yo sí, ¿Cuál, profe. cuál, cuál? Este, justo que, ¿para qué es lo del logo? O lo del logo, ¿quiere que se cambien las planeaciones o cómo? No entiendo. No, solamente que se le pongan los logos de la escuela, porque como es parte del examen, por eso. Ah, de la escuela esta en la que estamos Ajá, estudiando. así es. Ah, ok. Sí, Yo sí, pensaba sí. que la de nosotros, yo dije, es que yo no la puedo cambiar. No, 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 no. Ok, Es de la escuela de nosotros. Sí. ok. ¿Para cuándo lo requiere? Sería hasta final de mes para su examen. Ah, bueno, cuando nos lo pida. Ajá. Va, Se los voy diciendo para que no les tome pues mucho tiempo hacerlo. Ya nada más sería subirlo. ¿Vale? va, gracias. De nada. Muy bien, como segundo apartado de esta teoría curricular, que va a ser nuestra siguiente materia, y si nos damos cuenta aquí hay un poquito más de unidades, son 8 unidades las que vamos a revisar, y pues vamos a ver la primera que es Introducción a la teoría curricular, definición y conceptos básicos de currículum. Por favor, Oli. Currículo es un término utilizado en el ámbito educativo para referir al conjunto de objetos, entendidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un concepto determinado, el currículo establece que se debe enseñar, cómo se debe enseñar y cómo se debe evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, correcto. Si se dan cuenta, en término currículum se ocupa en dos apartados, ¿verdad? Cuando te piden que hagas tu currículum, pues luego lo relacionamos y decimos, el currículum como el que me piden cuando soy profesionista y todo. No, en la parte de la educación sabemos muy bien que el currículum es donde viene toda la parte educativa, de dónde vamos a tomar nuestros apartados, nuestros materiales, nuestros planes, nuestros programas y de qué manera los vamos a adecuar a cada uno de estos niveles. De hecho, este consejo técnico que acaba de pasar trató acerca de esto, de los currículums y cómo se baja la información de lo general a lo particular. De eso trató este consejo técnico y se envió a todo lo que fue educación básica, maternal, preescolar, primaria y secundaria. Esas cuatro áreas junto con media superior se trataron acerca del currículum. No sé si ustedes lo revisaron así en su escuela, pero en la reunión que tuvimos de directores y supervisores fue toda la información que nos dieron. Ya cada escuela lo baja y lo transmite de diferente manera. Posteriormente viene la evolución histórica de las teorías curriculares. Por favor, Monse. Primera etapa, tradicionalismo antes de 1900. Enfoque clásico. La educación se centraba en las disciplinas clásicas como el latín, griego, matemáticas y filosofía. Objetivo, formación de carácter y preparación para los roles específicos en la sociedad. Métodos, enseñanza memorística y repetitiva con un enfoque de la instrucción directa del maestro. Segunda etapa, progresismo, 1900-1950. Dewey y el progresismo se introdujo un enfoque más centrado en el estudiante, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Objetivo, desarrollo de habilidades críticas y de resolución de problemas, preparación para la vida democrática y social. Métodos, aprendizaje activo, proyectos y trabajo en grupo.
Muy bien, es correcto. En la primera etapa, que es tradicionalismo, sabemos que el currículum, ¿cómo era? Una, pues ahí nos marca, ¿no? En el enfoque clásico que anteriormente nada más estaba en latín, griego, matemáticas y filosofía. Era lo único que veían en las escuelas aquí en México, ¿verdad? ¿Por qué latín y griego? Recordemos, si se acuerdan, o lo si es que son católicas, en la parte del catolicismo, ¿cómo se daban las primeras misas aquí en México? Se daban en latín. Y entonces la gente por eso tenía que saber latín, porque aquí se daban de esa manera las misas. Posteriormente fue como se fue cambiando al idioma español, pero se daban en latín las primeras misas aquí en México. En toda la República Mexicana lo estamos diciendo. Posterior a esto, es por eso que se meten ese tipo de materias aquí dentro de la República Mexicana. El latín, el griego, las matemáticas y las filosofía. Por eso es que las matemáticas nunca, nunca, por más difíciles que sean, por más que nuestros alumnos digan que no les entienden, debemos de hacérselas entender porque es una de las ramas o de las materias más antiguas de toda la educación. Ujú. Y que era algo especial, formaban ¿qué? Carácter a las personas. No sé si ustedes han visto cómo en Japón anteriormente era la educación. Y si no lo habían visto, pues les pido que en algún momento lo revisen. Aquí, por eso es que luego se quejan de que no, que aquí en México les pegan y demás. Allá en Japón o en China, saben que existe lo que es la parte de la deshonra. Si algún alumno, en su caso varón, porque fueron a los primeros que les dieron la educación, llegaba a desobedecer a su instructor o mentor, él era castigado. Por lo general, dependiendo la edad, eran de 20 a 50 varazos con una vara de bambú. Quienes conozcan la vara de bambú saben que esas varas no se rompen y son muy pesadas en la parte de cuando les pegaban, ¿no? Es por eso que no nada más aquí en México fue la parte de la educación tradicionalista cuando decían, ay, es que les pegaban mucho, ay, es que los castigaban y todo. No, en todos los países fue así. ¿Por qué? Porque era una honra, un respeto y era la parte de la sabiduría que en ese momento se tenía. De la misma manera, anteriormente se enseñaba la parte de qué? De memorizar y repetir. Es por eso que todos tenían que memorizar tal cual lo que el maestro les decía. En la parte de primaria alta, que ya sabemos que es cuarto, quinto y sexto, hasta textos que les dictaba el maestro tenían los alumnos que memorizar. En la segunda etapa, en cuando fue el progresismo, pues ahí viene la parte donde ya empieza a tomar un aspecto más, más relevante el estudiante. Ya empiezan a decir que el estudiante sí sabe, sí debe de tener otro conocimiento, que sí pueden apoyarse de él, pero aún así la parte de empieza a cuestionarse después de 1950 y empieza a darle un poquito más de auge. Es por eso que pues ya la educación puede ser, empieza a ser un poco más activa, con actividades más lúdicas, por así decirlo, pero aún así con cierto respeto. Vamos con las siguientes, por favor, Oli. Crítica al procesamiento, cuestionamiento de la efectividad y relevancia de los enfoques tradicionales y progresistas. Teoría crítica, influidas a la teoría crítica y mixta, enfocada en la educación como herramienta de cambios sociales y políticos. Métodos, análisis críticos de los contenidos curriculares, incluso de estudios culturales y éticos. Movimientos de reforma, enfatización de la esta- estandarización de contenidos y evaluación. Objetivo, objeto, mejorar la calidad educativa y la relación de cuentas, medidas, pruebas, esta- estandarizar y objetos claros. Métodos curriculares basados en estándares, enfoque en competencia y resultados de aprendizaje mediado.
Muy bien, y ahora vamos a la parte de la reconceptualización de 1960 a 1980. Dentro de esta parte, el currículum empieza ya a tener otro tipo de práctica. ¿Qué quiere decir? A partir de 1980, el currículum empieza a transformarse y ahora sí empieza a dar un estándar más adecuado a todos los alumnos de nivel, por así decirlo, básica, porque recordemos que antes no se estudiaba el preescolar ni el maternal, ¿verdad? Y eso empieza a tener auge ya a partir del 2000, 2005, 2010. Pero en algún momento nos damos cuenta que ese tipo de educación no existía, si no era la primaria. Y decían, la primaria antes la podías hacer hasta en 20 años si querías, o en 2 años, o en 3 años. Y la secundaria, lo mismo, en 2 años. Y así, ¿por qué? Porque lo importante de la primaria, recordemos antes, era que ellos aprendieran a qué, a leer y a escribir. En 1960 y 1980 empieza a tener un auge, una de las primeras licenciaturas también que existe a nivel mundial, que es el derecho y la educación. Esas dos licenciaturas son muy longevas, tanto la educación como el derecho, la licenciatura en derecho, la licenciatura en educación, son de las más antiguas dentro de este mundo y es por eso que el currículum empieza a fortalecerlo. En la cuarta etapa, donde está la estandarización y la rendición de cuentas, nos damos cuenta que ahora sí empiezan a existir que reformas dentro de los planes educativos. El primer plan educativo, por así decirlo, que tuvo mayor auge fue el de 1980 hasta el 2000. Tal vez algunas de ustedes pueden decir, ah, sí lo conocí porque mis papás me contaron cómo les dieron clases, qué les daban de clases, qué sabían, qué no sabían. Pero el que tuvo más relevancia fue en la transformación del 2000 al 2012. Como sabemos, el plan que se generó con mayor ímpetu fue el del 2000 al 2012. ¿Por qué creen? Porque es cuando empieza a llegar aquí a México la tecnología. Si ustedes saben, aquí en México el primer cajero que hubo y la primera computadora que hubo fue en el año 2000. ¿Y fue un show? Sí, fue un show horrible. ¿Por qué? Porque los cajeros a veces hasta se tragaban el dinero o les daban más dinero o no servían, ¿no? Las computadoras, recordemos, no sé si conocieron las primeras computadoras que eran como unos monstruotes, una cajota atrás, el CPU grandote, el teclado así que lo oprimías. A mí me gustan esos teclados todavía. A mí me tocó ocupar una de esas y esos teclados, créanme que así a mí sí me gustan porque siento que escribo como más cómodo. Siento que la lap a veces la voy a deshacer, porque yo tecleo muy fuerte. Entonces, con ese teclado yo siento que sí, sí puedo escribir más cómodo. Y algo que también empieza mucho de auge, no sé si se acuerden, fue la taquinomenografía, que era el estudio del secretariado. Es cuando en ese año la mujer también empieza a tener estudios de medio superior y superior en secretariado. Y es algo importante. ¿Por qué? Porque tal vez no los dejaban estudiar otro tipo de carreras, tal vez sí de docentes, tal vez sí, porque como maestras sí podían serlo. Encontré el contrato de ese tiempo, es de 1960, 1980. Se los voy a volver a buscar, chicas, se los iba a enviar, pero se me olvidó, para que ustedes revisen todo lo que no tenía que hacer una maestra, porque el contrato no te decía más que lo que no podías hacer como maestra. Y está muy pesado, ¿no? De hecho, cuando lo leímos aquí entre los maestros, y demás, y su servidor, decíamos, no, pues desde hace mucho ya nos hubieran corrido, porque pues no cumplimos muchas de esas reglas, ¿no? Empezando por la forma en de que las maestras no se tenían que maquillar, no se tenían que pintar el cabello, imagínense, no podían salir sin permiso del delegado o presidente municipal de la comunidad. O sea, ellos les tenían que dar un oficio, por así decirlo, donde pudieran salir de sus escuelas y de sus comunidades, mientras no lo podían hacer. Entonces eran muchas pautas en las cuales empiezan a regirse desde esos años. Y en el 2000 se crea esta parte del secretariado y se integra dentro de los mapas curriculares. Para mí era muy buena carrera, yo les puedo decir por qué. Hoy en día ser secretaria piensan que nada más es arreglarse, verse bonita, sentarse y tratar mal a la gente, pero creo que eso no es ser secretaria, ¿verdad? Yo lo veía anteriormente y les puedo decir, yo tuve una secretaria muy eficiente que estudió ese tipo de sistemas porque me dijo, yo cuando tenía 12 años entré al nivel de secretariado en la Ciudad de México, egresó a los 15 años y fue secretaria desde los 11 años. Imagínense cuántos años tenía como secretaria. Cuando fue mi secretaria ella ya tenía 60 años, pero era una mujer impresionante y tomaba la taquinomenografía impresionante. Y ella me sabía escribir en máquina de escribir, en computadora de escritorio y en laptop.
O sea, y no crean que manejaba una computadora, manejaba tres al mismo tiempo. ¿Cómo le hacía? Yo no sé, yo con trabajo si podía con una y ella le hacía facilísimo tres computadoras al mismo tiempo y los teléfonos, ¿no? Y era padre porque ella me explicó el plan y sistema de taquinomenografía y decía, solamente era para mujeres. O sea, ahí sí no permitían a ningún hombre. Dice, solo para mujeres. Y entrabas y desde que entrabas era escribir y escribir y escribir y te dictaban cartas y te dictaban referencias y te dictaba esto y te dictaba el otro y esos eran sus exámenes. Y no crean que era así como de, cuarta etapa, estandarización de... No, 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 no. Empezaba la maestra, dice que a dictarles a 1000 por hora. Y quien lo escribía mal, tenía faltas de ortografía o no lo hacía bien, reprobaba y tenía que volver a cursar esa área. Monse, te escucho. Y creo que todavía esos eran tiempos, hace mucho. Sin embargo, a mí todavía recuerdo que me tocó llevar secretariado, pero ya no era secretariado, ya era ofimática en la secundaria. Entonces, secretariado se convirtió en ofimática y era justo la escritura, ¿no? A máquinas de escribir, a mí me fascinaba y hasta el momento me ha ayudado un montón, porque creo que por eso soy como rápida para escribir o cosas así porque pues eso me ayudó un montón en que me taparan el teclado con el cubreteclado, todavía me tocó las planas, todavía me tocó pues igual trabajar con taquigrafía para la organización y todo, entonces sí, sí te sirve mucho, ¿no? Te sirve muchísimo porque ahora que estás como en otras funciones, ya no dejan, ya no, ya dejan de ser tecnológicas, pero a lo largo de tu vida pues te siguen siendo útiles y súper importantes. Entonces, creo que ya no están con ese nombre, pero sin embargo todavía hay generaciones que se siguen trabajando, pero ya con otro tipo de nombre o con otro tipo de versión. Claro, y algo importante, como lo decías, ¿no? Tal vez pasó ofimática, pero dime, ¿quién hoy en día te sabe? O sea, vamos a decirlo de una juventud, pues como ustedes, de su edad a a 18 años. ¿Quién de ellos, porque se supone que ya cursaron bachillerato y tuvieron que haber llevado tal vez ese tipo de materias, le sabe escribir bien en una computadora? Así que usted diga, no, sí, ¿qué cree? Yo conozco pero ¿quién de ellos? Es raro, creo que es raro y es contar a las personas, porque hay niños que también son muy buenísimos en la informática, ¿no? Que ya traen como el chip, parece mentira, pero, o sea, son contados, pero que sí le agarran la onda, ¿no? Vi esto en la escuela y demás, y que dices, wow, ¿no? Entonces también sí es contado porque pues hay muchos niños que ahorita pues ya quieren como todo lo moderno, ¿no? Como todo lo tecnológico y pues saber programas y demás, pero lo demás está como olvidado, ¿no? Es más como redes y así. Exacto. Pero como dices, algunos nacen ya con eso, pero lamentablemente es los que no. ¿Y cómo lo hacen? Y yo les puedo decir porque yo he tenido alumnos de prepa, en prepas así presenciales, no en línea, que cuando les pido un trabajo, o sea, y no les estoy diciendo de primero o segundo semestre, estoy diciendo de quinto, sexto semestre, les digo, pues me van a hacer un ensayo, les doy las características, les doy la rúbrica y todo. Maestro, ¿y cómo se pone interlineado? Maestro, ¿y cómo le cambio la letra? Maestro, ¿y cómo le pongo margen? Maestro, ¿y cómo sé insertar una imagen y cómo le puedo poner el formato que pedí yo? Pero, o sea, pero ¿cómo no? Yo les puedo decir que a nosotros, y en mis clases, yo llevé computación desde primaria hasta bachillerato, fue básico que aprendiéramos eso. Y en bachillerato mis exámenes eran pesadísimos porque eran como 10 hojas y seguir paso por paso. Y la maestra creo que le ponía Arial número 8 porque ni alcanzábamos a ver, hasta le hacíamos como suma a la computadora y decía, en sus equipos de cómputo están sus exámenes, ábranlos, ahí está el PDF de cómo van a hacer las actividades, a cada uno y eran diferentes, porque cada uno tenía uno diferente y lo van a hacer, ¿no? Y si no aprendías a hacerlo, lo más complicado era Excel. Yo me acuerdo que Excel era así como de, si no me aprendo la fórmula, pues ya valí, ¿eh? Créanme que yo rogaba aprenderme las fórmulas porque nos enseñaban como 20 en un mes. Y yo decía, Diosito, ilumíname porque si no, ya no me voy a acordar, ¿no? Y hoy en día nadie sabe usar Excel. Y se los puedo decir porque yo tengo compañeros maestros jóvenes.
Unos de mi edad, otros más jóvenes, que me dicen, es que yo no sé cómo sacar mi formato de calificaciones. Y yo, pues hazlo en Excel. Y hasta lo vacías y le sacas una hoja y lo puedes hacer así, ¿no? Es que no sé ocupar Excel. Y yo, ¿cómo crees? O sea, no. Si yo me acuerdo que antes no pasábamos y esto. Dice, no, no lo sé usar. Y ahí está esta parte, ¿no? El currículum, imagínense, desde 1980 al 2000 tiene esa transformación, porque dijo, en algún momento va a entrar la tecnología. Y si a mis alumnos les enseño esta parte de la taquinomenografía, esta parte de ocupar una máquina de escribir y que posteriormente lo pasen a una computadora, va a ser muy bueno. Monse, te escucho. Pues creo que es justo parte de nuestro interés también el saberlo, ¿no? El que es que a veces también somos como un poco conformistas, como en la escuela sí me lo piden, pues ok, así, ¿no? Y ahí me quedo, y ahí me quedo, ahí me quedo. Pero, y cuando te lo pidan, por ejemplo, diferente, en diferentes formatos, en computadora, en diferente programa, ahí estamos como locos, ¿no? Investigando cómo se hace, cómo funciona, cómo esto, cómo el otro, y estamos ya todos desesperados, ¿no? Pero en realidad es parte de tu crecimiento personal, ¿no? El de aprender pues cada día más, el de saber pues cómo se hace o cómo sacan esto o cómo el otro, o para facilitarte. Al final de cuentas parece mentira, pero sí te facilitas a ti mismo, ¿no? A ti mismo parte de tu tiempo, parte de tu cronograma, porque si eres una persona que está activa todo el día o estás en función de actividades, lo más rápido que lo quieres sacar, lo más rápido quieres hacerlo, lo más rápido quieres estudiarlo, lo más rápido quieres aprenderlo. Entonces creo que también depende como mucho de nosotros, ¿no? Porque hay chicos que les interesa y lo aprenden o te preguntan y esto, y quieren saber más y quieren y estás investigando, ¿no? Yo bueno, esta semana, pues ya les había comentado un poco acerca de que en nuestros entes estamos teniendo 2 horas aproximadas o 3 horas de unas clases como que vamos a estudiar clases de inteligencia artificial. Entonces, nos están enseñando, no, un montón de verdad, o sea, de cómo usar la tecnología y cómo te ayuda y cómo esto y programas y demás que dices, wow, ¿no? Y que no sabes, ¿no? No sabes porque pues no indagas. Pero hay compañeros que, por ejemplo, le siguen dando, ¿no? Le siguen y le siguen y le siguen y le siguen y siguen aprendiendo más, pero hay compañeros que están como de, pues ok, bueno, gracias, ¿no? Y es como de, pues es que desde tu parte de que tú lo quieras aprender. Y a la semana nos dejaron hacer igual una presentación y porque vamos a pasar a exponer y demás. Y me clavé, o sea, me clavé, era ya madrugada y yo estaba investigando y indagando y cuando vine a ver ya era súper tarde, ya me tenía que dormir, pero yo estaba picada con ello. Yo decía, "Ah", o sea, hasta dónde también esa inteligencia te puede llegar a entrar sobre ti, ¿no? Porque ya depende también de ti decir, no, no, ya no, hasta aquí, porque hay inteligencia artificial también muy avanzada y que también, por ejemplo, programas de inteligencia artificial que te contestan, ¿no? Y que dices, ¡ah! O sea, y es como que si tuvieras un amigo digital, ¿no? Y que también en un cierto punto, como lo hemos estado trabajando allá y como nos dicen, si tú haces mal las cosas preguntando porque no sabes correctamente cómo es, pues obviamente vas a tener un mal resultado, aunque tengas a un amigo de inteligencia artificial. Entonces creo que sí depende como de mucho de tu parte el querer como seguir aprendiendo. Así es, correcto. Y es esa parte, ¿no? Yo, si yo me hubiera quedado con Word, con Excel, con PowerPoint, con Photoshop, con toda la carpeta de Office, porque era lo que yo tenía que aprender. Pero hoy en día, como lo dices, Monse, la tecnología nos está ganando. Yo me acuerdo que cuando estudié la maestría nos decía el profe, ay, pues métanse a Canva, métanse a Genial y hacen esto y hacen el otro. Y yo decía, no, pero yo no lo sé ocupar. No, y entonces buscaba Canva. Y ya decía, ¿y si mejor se lo hago en Word? O a Publisher, por ejemplo, que era como Canva en ese tiempo. Yo le decía, yo lo sé usar en Publisher, mejor se lo hago en Publisher. No, no, no. Tiene que venir de Canva, tiene que venir de Genial y así, Dios mío. Pues ya lo hacía, ¿no? Y dije, pero ¿por qué me estoy descontextualizando? Y es cierto, si nosotros revisamos también esa parte para nosotros como maestros, yo les puedo decir que soy de SEP, nunca nos oferta la SEP un curso de actualización tecnológica. No nos lo oferta. Nos puede dar de violencia, de género, de equidad, de inclusión, de muchas cosas, pero de tecnología no. Y estamos desfasándonos. Y eso que yo les puedo decir que ocupar la computadora la sé, armar programas, todo eso.
Pero cuando vi dije, oye, si te estás descontextualizando. Yo sabía ocupar Pontoon, por ejemplo, que ya también ya es algo old fashion, ¿no? Que ahorita lo mágico es el de Genial y el de Canva. Hay otro, TikTok, por ejemplo, que ya se ocupa mucho. Mm, ¿qué otra aplicación está ahorita en auge? Bueno, los de las IAs, como decía Monse, o sea que ya te contesta y todo. Telegram en su momento estuvo en auge hace 2 años atrás, que estuvo mucho en auge, porque ahí podías mandar a hacer un examen. Y Telegram te contesta solito si sí estás bien, si estás mal, y al final te pone felicidades, pasaste, o lo siento, acabas de reprobar, ¿no? Y tú dices, oye, pero ¿cómo se hace? Y solamente es poner códigos y ya, y te sale. Yo dije, ay, son brujerías, pero uno lo hace, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que una app que era para hacer nada más mensajes pueda servir para todo ese tipo de cosas? Lamentablemente el ser humano es el que lo ocupa para otro tipo de cosas que no son buenas y es el que las acaba, ¿no? Y ahí está dentro de este plan. Antes de seguir, acabo de encontrar el contrato, se los voy a enviar por WhatsApp para que lo revisemos, permítanme. A ver si lo podemos. Encontré uno más bonito porque había otro que ya estaba bien arrugado del donde lo sacaron. Pero ese estaba más bonito. Déjenme, se los proyecto. Permítanme. Creo que ya les aparece, ¿verdad? Vamos a empezar a leerlo, por favor, Monse. Contrato de maestras 1923. Este es un acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación de la escuela por el cual la señorita acuda a impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de 75 mensuales. ¿Sí, no? Sí, era lo que Sí. ganaban, imagínense, mensuales. La señorita acuerda, uno, no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin afecto si la maestra se casa. Dos, no andar en compañía de hombres. Tres, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. Cuatro, no pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Cinco, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarros. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin afecto si se encontrara a la maestra fumando. 7. No beber cerveza.
No vino beber y whisky. cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No teñirse el pelo. 11. Usar al menos dos Naguas. naguas. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. 13. Mantener limpia el aula. A. Barrer el salón al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez a la semana con agua caliente. C. Limpiar la pizarra al menos una vez al día. Y D. Encender fuego a las 7 de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. 14. No usar polvos faciales, ni maquillajes, ni pintarse los labios. Después de haber leído esto, ¿qué pasaría con ustedes, chicas? Díganmelo. Oli, te escucho tu comentario. No, pues yo creo que del pago, yo creo que sí me tocó cuando entré al CONAVE, A todos, Oli, yo igual. los 80 y tantos pesos que me tocó al mes, yo creo que sí entré ahí. No, pero yo creo que sí, ¿no? Ya estuviéramos despedidos, porque para empezar, cuando yo empecé a trabajar ya estaba casada. Entonces Hijo. ya troné, con eso ya troné, ya troné ahí. Y pues de lo demás, de pintarse y pues con lo de la vestimenta, yo todo el tiempo ando con pantalón o con pants o así con mayones por las actividades que realizo. Y la verdad, yo con falda, sí uso falda o uso vestido, pero no me siento cómoda trabajando porque siento que, no sé, se me vaya a romper o cualquier cosa o algo, aunque uno lleve short o algo. Bueno, en mi caso yo me siento incómoda. Entonces, por ese lado, pues no. Ok, muy Entonces, bien. Y hay otro con eso pues ya contrato, troné. hay otro contrato donde dice que las mujeres no pueden ocupar pantalón, creo que es el de 1960, que no pueden ocupar pantalón ni de mezclilla ni pants. O sea, yo decía, ay, no, sí, está muy fuerte, ¿no? Monse, te escucho tu punto de vista acerca del contrato. De miedo, creo, ¿no? Es como de pues no, o sea, te están quitando tus derechos al final de cuentas de ti misma, ¿no? De decidir cómo soy, quién soy y qué quiero ser, ¿no? Al final de cuentas, pues es como quitarte la forma en la que a ti te gusta vestir. Yo sé que hay como trabajos en los que te exigen como puntos claves de cómo ir vestida y demás, ¿no? Pero como presentación y demás, pero como el exigirte más allá de pues ya casi, pues te están mandando, ¿no? Y es como, no sé cómo podría decirle, como obligarte a hacer algo, pues que al final de cuentas también, pues está mal, ¿no? Están metiéndose o se metían como en tu vida también privada, porque pues el que te casaras, ¿qué? ¿No? No creo que ibas a quitar de dejar de ser maestra, ¿no? O dejar de educar a tus alumnos mientras tú cumplías, pues ok, el de que pues solo estuvieras con tu hermano, tu papá en cualquier cosa, en el de salir y que pues no puedas salir ni estar paseando pues en el lugar que te tocó, pues imagínate vivir encerrada entonces en ese lugar, pues no sé, tus días libres, el estar y querer salir y convivir con alguien más y demás y no poder tomarte lo que tú desees porque era prohibido, es como es como pues feo, ¿no? Creo que les tocó como una etapa difícil, una etapa también de como mucho compromiso y de esclavitud, podría llamarle también yo, porque al final de cuentas no eras también solo maestra para ir a educar, sino que también te tendrías que hacer responsable como de toda la parte también de la escuela, ¿no? Entonces creo, bastante complicado. No, muchísimo complicado. Créanme que aquí se marcó
una disputa entre los comentarios de maestras, porque estábamos, cuando revisamos ese contrato, revisamos dos, fue ese y el, creo que sí fue el de 1960-1980, no cambiaba mucho, créanme que no, ya había autorización para algo, pero a otras hasta todavía seguía hasta peor, porque fue, les digo, en 1960-80 me parece que ya empezaban los jeans de moda, ¿no? Los acampanados que se llevaban y todas las fiestas, pero las maestras no podían ocuparlos, ¿no? Y como dicen las enaguas, hoy en día ya ni se ocupan, pero dice ahí dos, imagínense, dos enaguas y la falda no menos 5 centímetros arriba del tobillo. O sea, imagínense qué largo tenía que estar y qué pesado tenía que estar ese tipo de vestimenta. Oli, te escucho. Bueno, yo creo que como punto, retomarlo, yo creo que hasta la actualidad, ¿no? De que, pues ya nomás es como recordatorio de que como figuras educativas no se debe de fumar, no se debe de tomar, pero pues lamentablemente yo creo que ahí ya entra como personal, ¿no? De que si uno quiere tomar, pues ya es decisión y ya realmente ya no dicen nada. De hecho, en el plantel donde me encuentro, estábamos, era como junta, era algo así que se iba a realizar y pues estábamos esperando a los demás maestros y en esa el maestro de mi hijo, también compañero, tiene los brazos todos tatuados y llegó una maestra y dice, ay maestro, dice, qué bonito tatuaje, ¿lo diseñó usted o porque se lo puso así o por qué motivo se lo puso? Y ella dice, no, yo lo diseñé. Y ya empezaron ahí a platicar de los tatuajes. Y dice, ay, es que a mí me gustaría realizar uno, me gustaría diseñar uno. Entonces, ya ahí ya están platicando